Un lugar que rompe todo tipo de juicios y prejuicios, en donde se celebra al máximo la diversidad y se abrazan las diferencias. Invitados exclusivos con historias reales y experiencias únicas que nos llevarán a un viaje de crecimiento y evolución. Queerfesionario, un podcast de Evelyn Virgilio donde cada voz tiene su espacio y cada idea una expansión infinita. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a Queerfesionario. Ahora sí ya estamos en el siguiente capítulo de su podcast favorito y como siempre ya saben que traemos invitados increíbles y esta vez no es la excepción. Estoy muy contenta porque esto va fluyendo bastante bien y porque la invitada que tenemos hoy es alguien que además admiro mucho y que creo que vamos a abordar temas bastante importantes. Así que yo no la voy a presentar. Voy a dejar que ella nos hable un poquito más de quién es. Y pues nada, tenemos aquí a la Tigre Jiménez. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues nada, platícanos un poquito quién eres. Bueno, nada, primero gracias por invitarme. Es un gusto estar en estos espacios y poder compartir, ¿no? Con todos ustedes. ¿Quién soy? Soy Alejandra, la Tigre Jiménez, exboxeadora profesional. Soy la primer mexicana o mexicano que se corona como campeona mundial de peso completo. Soy la primer persona en el mundo que tiene un campeonato del mundo con solo 5 peleas. Soy la primera persona en el mundo que baja 5 divisiones y se vuelve a convertir en campeona del mundo. Así me convierto en la primera mexicana en obtener un título de peso supermedio. Cuando digo divisiones, me refiero a bajar de peso, ¿no? Ya saben que en el boxeo está el peso completo, que son los más pesados, y así va bajando. Entonces, peleé en 109, 104 kilos, hasta bajar a 76. Y bueno, heme aquí. Quedé, hermanas, porque aquí ya nos dijo toda su biografía y todo lo que hace, y yo impactada. O sea, yo sabía que era boxeadora, boxeadora, para mí boxeadora, sí, claro, profesional. Y bueno, hay muchas otras cosas que no sabía, pero qué bonito. Muchas felicidades por todo esto y por todos estos logros. Pero principalmente ustedes dirán por qué está aquí y qué vamos a hablar, qué vamos a abordar, qué chismecito vamos a traer hoy. Pues más que chismecito, yo creo que va a ser un episodio bastante nutritivo en el que vamos a hablar de cosas muy importantes y hoy en este episodio justamente nos toca hacer conciencia de muchos temas que siguen siendo tabú y de muchos temas que desafortunadamente yo no entiendo por qué pasan y bueno, yo creo que es el momento indicado. Quiero dar espacio sobre todo a ti y quiero dar voz a que tú misma nos vayas platicando un poquito de tu experiencia de manera general y un poquito sí tu testimonio con algunas cosas que te voy a ir preguntando. Pero principalmente sí me gustaría primero irnos a la Alejandra desde hace muchos ayeres. Okay. Y platicar un poquito de cómo empieza primero ese gusto por el deporte. O sea, ¿en qué momento tú dices, yo quiero hacer esto, yo me quiero dedicar a esto? Y bueno, de ahí vamos a partir primero. Hecho. Mira, realmente yo nací con el balón pegado a los pies. O sea, mi familia es pambolera de corazón. Okay. A todos les gusta mucho el fútbol, soccer. Y la verdad es que a mí me gustaba. Y digo gustaba porque de plano ahora, bueno, sí, el femenil sí le echo porras. Jugué fútbol desde los 8 años. Comencé a jugar fútbol. Me metieron también a natación. Hice diversos deportes. Pero lo mío era el fútbol. A los 15 años me invitan a unas pruebas para seleccionarme ya en la selección mexicana. Wow. Siempre he sido muy grandota, muy alta. Me llevaron a la sub-18 porque además tenía muchas actitudes. Pero me ganó la fiesta, me ganó la novia y según yo me quedaba muy lejos. Yo vivía en la Ciudad de México, vivía en el sur y me tocaba ir hasta cerca del aeropuerto, ¿no? Entonces, pues es como de aquí a Cancún la mitad del camino, yo creo. O sea, no es tan lejos, ¿sabes? Okay. Además, creo que es un poco menos. Pero en ese momento yo no estaba enfocada y pues me la pasé en la fiesta, en Zona Rosa, en el despapalle. La verdad lo disfruté bastante.
pero sabes que no todas las relaciones son buenas. Y esta vida de despapalle me llevó también a tener una relación bastante nociva, donde subí demasiado de peso. Llegué a pesar más de 140 kilos. Pero me dejó una bendición que es mi hija. Yo tuve a mi hija Ilime por inseminación artificial. Okay. Y cuando nació, a mí me cayeron pues, el 20 de muchas cosas, ¿no? Tuve una experiencia en la primaria con un amigo que tenía una obesidad muy, muy alarmante. Y su familia también, ¿no? Incluso tenían puertas más grandes de lo normal porque no cabían. Wow. Entonces, en una excursión, la mamá rompe un columpio y se lastima. Pero los niños, al final niños, se burlaron de él. Se burlaron incluso de la señora. Y durante mucho tiempo, mi amigo Puchi, porque le decíamos Puchi, fue como la burla de todos. Y a mí me causó mucho rollo, ¿no? Siempre fui como defensora de los débiles y de los que estaban buleados. Y no me gustaba que lo molestaran. Y me acordé de eso. Entonces decidí hacer un cambio total. Me cambié de ambiente, cambié de gente que me rodeaba. Yo estaba estudiando gastronomía, soy chef. ¡Guau! Esa no me la sabía. Así es. Estudié gastronomía, estaba estudiando gastronomía y probé ir al gimnasio, me aburrí, probé taekwondo y dije, no es lo mío. Y dos mujeres que admiro mucho son Jackie Nava y Ana María Torres, son campeonas del mundo, pioneras del boxeo mexicano. Me gustó y dije, pues voy a probar a ver, ¿no? O sea, nomás como hobby, para bajar de peso, literal, ¿no? Okay. A la vuelta de mi casa, a unos 5 minutos había un gimnasio de boxeo. Entré un miércoles y ese día dije, no manches. O sea, esto es lo mío, ¿no? Eso fue un miércoles. Hice clic con el coach Raúl, con el que sigo teniendo contacto. Hace poquito me ayudó incluso a grabar un documental. Y el día lunes le dije, ¿sabes qué? Pues ponme una dieta, ¿no? Ponme una dieta, esto me gusta mucho, quiero cambiar totalmente. Y así empezó mi camino en el box, ¿no? Empecé a bajar de peso muy rápido. Dejé de fumar, dejé de tomar, obviamente pues no salía. Entonces era escuela, hija, entrenamiento, ¿no? Y listo. Obviamente yo creo que todos los atletas, todos los deportistas buscamos lo que está sucediendo ahora, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Ok, sí. Desafortunadamente en ese entonces, o sea, eso tiene 13 años, 14 años, no había boxeo femenil. Y yo estaba en una división bastante complicada en ese entonces, que era el peso completo, o sea, mujeres muy grandes, y casi no había. Buscamos mi participación amateur en diferentes torneos, fui campeona delegacional, pero era muy poco lo que me podía mover, y la verdad es que fue algo de verdad que me gustó y me apasionaba, o sea, cambié totalmente. Y decido entonces meterme al profesional. Tenía yo nada más 5 peleas con mujeres y me tuve que echar 5 peleas con hombres extraoficiales en amateur. Cuando dije, ya, o sea, es que esto es lo mío. Terminé mi carrera, incluso hablé con mi mamá y le dije, oye, voy a hacer esto de manera profesional y pues te pido que me eches la mano un tiempo, ¿no? Porque no es fácil, yo ya estaba trabajando y todo, pero me quería dedicar al 200%. Y así fue como llego al box. Me presentan a quien fue mi promotor, que es de Cancún. Me presentan como la primera mexicana de peso completo, digo, sin ningún título en ese momento. Y pues entré con el pie derecho, ¿no? En una arena en el Hotel Oasis en Cancún, preciosa. Y comienzo pues ganando, ¿no? Realmente nunca he perdido ninguna pelea, ni amateur ni profesional. Y pues ahí empezó todo. De pura casualidad. Nada más iba a bajar de peso y terminé siendo boxeadora profesional. Sí, wow. O sea, bueno, ahí quiero hacer muchas pausas, muchas pequeñas pausas de varias cosas que dijiste bastante interesantes. Y primero, wow, la convicción con la que dijiste, ya, o sea, esto quiero. Es como, yo siento que al final es eso, ¿no? O sea, cuando queremos algo o cuando estamos decididos a que algo sea, o sea, movemos cielo, mar y tierra y va a pasar, ¿no? Así es. Y al final de cuentas, cuando estamos destinados, que creo un poquito que es lo que te pasó.
Y también me llama mucho la atención que has tenido desde siempre como esa espinita de ser defensora, ¿no? De Sí, los siempre, débiles, de los siempre. más débiles. Y creo que es como un poquito espíritu de activista, nos pasa luego a todos, la verdad, los que pues hacemos de cierta manera activismo. Activismo. Entonces, eso es como bastante interesante. Pero ahora, en el tema del boxeo, a diferencia del fútbol, creo que... ¿Tú qué crees que fue como la diferencia o la pauta que marcó el que dijeras, boxeo sí, pero fútbol no? O sea, al final eran dos deportes Sí. que pues eras buena en los dos, Sí, ¿no? sí, Entonces, destacaba. ¿por qué boxeo sí y fútbol no? O sea, ¿fue nada más porque te gustó más o...? Yo creo que fueron dos factores. Una, madurez, ¿no? No Ah, tenía ok. la madurez. No tenía... a lo mejor esa guía, no tenía ese empuje que los chavos, los niños necesitan. Yo tengo dos hijas, una de 16 y otra de 10. La de 10 está súper metida en Jiu-Jitsu. Es muy, muy disciplinada. Como que de repente hasta nos sorprende, ¿no? Ella trata de comer bien, solita. Pero eso ha sido también gracias a que, sobre todo Camila, mi esposa, está todos los días ahí con ella y la lleva y la trae, y la lleva y la trae a clases privadas. Porque además destaca y le gusta, ¿no? Yo no tenía ese empuje de alguien que me dijera, hazlo porque destacas, ¿no? Y la segunda, pues es que era lo mío. O sea, sí, me encantaba me gusta el trabajo en equipo. Siempre he sido de trabajar en equipo. Me gusta el fútbol, me gustaba la sensación. Pero el día que yo me subí a un ring a tirar mis primeros fregadazos y sentir los primeros fregadazos, esa adrenalina fue la que me hizo decir, güey, ¿dónde estaba esto? ¿No? Sí. O sea, me despertó esa pasión. Más que solo un gusto, me apasionaba. O sea, me apasiona muchísimo. Es algo que me gusta sentir. Además, creo que debe ser como súper terapéutico, ¿no? O sea, digo, no sé en qué proceso o en qué momento de tu vida estabas, Sí. pero no sé si emocionalmente también fue como... No quiero decir refugio porque pues en realidad sí lo no, pero ok, Sí, claro, sí lo fue. es válido también. Pero sí es como, siento que encuentras algo, porque me ha pasado a mí también, encuentras algo y te metes full, que pueden ser dos polos. Y tú lo dijiste, ¿no? Con lo del tema del fútbol. O agarras la fiesta Sí. o te clavas bien cañón en algo y te vuelves súper disciplinada y te vuelves la mejor. Claro, sí, claro. Entonces, sí siento que, no sé si estabas en algún proceso ahí emocional, pero a veces yo sí creo que impulsa. O sea, el Muchísimo. pasar por cosas, y siempre lo digo, y porque yo lo viví, muchos ya lo saben, pero yo lo viví, de que hace un año un proceso bien fuerte emocional te lleva a brillar, ¿no? Y Así hacer es. como el impulso a todo. Y entonces, bueno, en tu caso, llegas al boxeo, te das cuenta de todo esto y no le paras, ¿no? Le sigues, es, sí. le sigues, como por cuánto tiempo más después de que empezaste como a triunfar, ¿cuánto tiempo en realidad fue como, cuánto tiempo te tomó y cuánto tiempo pudieras tú decir que permaneciste, ¿no? Yo empecé a entrenar a los 23 años. Ok. O sea, normalmente les digo, siempre empiezan en la panza de la mamá, ¿no? O sea, tú ves a los niños de 5 años, 8 años ya con torneos, ya con unos chavitos de 15, una niña de 15 ya tiene 200 peleas amateurs, cosas así. Pero yo empecé a los 23 y en el lapso de los 23 a los 26, que es cuando debuto, lo dejé a lo mejor en algún momento y regresé, lo retomé, o sea, lo dejé por unos meses tal vez. Porque justo estaba también en una cuestión, sí, emocional. Como te dije, tuve que hacer todo un cambio, ¿no? De círculo social, un cambio aquí arriba, o sea, todo un show. Y mi terapia era el box. Claro. Y al principio no lo había yo dimensionado de esa manera, ¿no? Pero después me di cuenta que eso me había sacado de un círculo vicioso que tenía yo de relaciones bastante nocivas para mí. Pero fueron 3 años en los que pues medio pude pelear y foguearme de manera amateur, y a los 26 comienzo mi carrera profesional, o sea, ya re grande, porque normalmente a los 18 debutan, ¿no? No era algo que yo estuviera esperando. Claro, o sea, real en el box. O sea, ya, para el box ya estabas grande, ¿no? Digamos. Muy. O sea, ya Ok. ya a los 26 ya hay unos que están buscando casi retirarse, no digo no es mucho, pero sí ya con campeonatos mundiales o una carrera bastante larga. Entonces, la verdad es que es algo que
en lo que nunca pensé, o sea, ni si eran muchos o pocos años, si era muy pronto o era muy tarde, simplemente quería hacerlo, ¿no? Y creo que algo que siempre he pensado es se vive una sola vez. Y la verdad es que si no haces lo que te gusta, lo que te apasiona y te llama, puedes estar desperdiciando el mejor momento de tu vida. Sí, y ahí se cumple la teoría de nunca es tarde para empezar. Jamás es tarde. Porque Jamás. a veces creemos y decimos, ay, no, ¿para qué? Ay, no, es que ya estoy grande. Bueno, Así, yo quiero, no. comparto aquí, muchos ya lo saben, pero otros no. Yo quiero ser mamá. O sea, tengo 30 añitos, Está súper pero bebé, claro. obviamente muchos me dicen, ay, pero ya, apúrate porque ya tienes 30, ¿eh? Entonces, luego es como de, ay, sí es cierto, ya quiero, ¿no? No, me voy a esperar. No, o sea, porque además es una decisión que para mí sí tiene que ser bien pensada. Sí, claro. Entonces... Te lo digo yo como mamá. Sí, o Sí. sea, y además ahorita que me dijiste que eres mamá por inseminación, yo estoy así de, ay, qué bonito, porque yo no me sabía eso, pero sí siento que también es un proceso bien bonito, o sea, es Sí. como algo súper como organizado, de que le metes detalle y todo, ¿no? Para que triunfe. Sí. Pero bueno, volviendo a mi tema del embarazo, ya me estoy yendo por otro lado. Sí. Sí, justamente, o sea, a veces creemos que es como muy tarde y yo a veces me paniqueo que digo, ay, igual y pues no sé, ¿no? Y luego 1000 cosas que uno ve en contra y al final pues nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para empezar nada, nunca es tarde Jamás. para, pues en este caso, ¿no? Para, mira, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a triunfar y tú así Sí, de qué no. onda, ¿no? Sí, Se supone sí, que sí. ya estaba grande, pero Sí, te no, das nada cuenta que ver. no. O sea, definitivamente creo que la edad es solo un número. Justo ayer le comentaba a mis hijas, les contaba que en las Olimpiadas del 2016, en equitación, un señor a los 58 años ganó medalla de oro. Wow. Entonces, y se había retirado porque se rompió el cuello, ¿sabes? Yo creo que no hay peor límite y muro que tu mente. Entonces, Justo. no importa cuántos años tengas, o sea, yo creo que las cosas, mientras las hagas bien, salen hacia adelante. Sí, ¿no? y me contestaste la pregunta que te iba a hacer de si creías que todo era como muy mental, ¿no? O sea, hasta en los torneos, hasta en el box, en todos lados. Todo. A veces nuestra misma mente nos juega, ¿no? Nada O sea, nos puede sabotear más que la mente. sí, entonces está cañón el poder de la mente. Es algo que yo he aprendido últimamente también en medio de varios procesos, que a veces, o sea, tú solito eres el que se limita, ¿no? Y realmente lo que crees, creas. Y ese es mi lema ahorita y me lo confirmas. Ese es mi hashtag. Sí. Tengo dos. Lo crees, lo creas y pego como niña. ¡Guau! Sí. El de pego como niña sí lo sabía y el otro no, pero sí, eso es como... Ahorita me he apropiado de esa frase porque sí es verdad. O sea, la mente nos limita mucho. Muchísimo. Pero, bueno, la verdad es que qué bonito todo esto que platicas. Y también entrando un poquito a otro tema, ¿no? Ya estando ahí, como ya viviendo tu proceso en el box y pues enfrentándote a muchas cosas, vamos a pasar a una parte que... Voy a respirar y me voy a calmar. No, pero es que, ¿sabes por qué? Porque yo sé que no solo se vive en ese ámbito, No, sino se vive en muchos todos ámbitos lados. porque estamos dominados por una sociedad, la verdad, machista. Machista. Entonces, ¿cómo vives tú ese proceso estando en un deporte como el box, además, siendo mujer, siendo de la comunidad? Porque yo siempre he dicho algo también. La mujer lesbiana sufre una doble discriminación por ser mujer y por ser lesbiana. Entonces, obviamente yo puedo entender, y para mí todas las letras del colectivo son súper importantes, pero sí creo que cada letra tiene su lucha en particular, Sí, ¿no? sí. Y en el caso de la mujer lesbiana, o sea, es de verdad enfrentarte a una sociedad machista que de por sí hace a un lado a la mujer. Y luego súmale que eres lesbiana, es como de, híjole, ¿cómo te ayudo, y luego no? súmale que eres andrógina. O sea, Sí, esa es una parte que también a mí me... Exactamente, porque volvemos al tema de la expresión de género Claro. y todos estos temas que a veces la gente ignora y que son importantes, son Muy. válidos y hay que hacerlos visibles. Claro, sí. Entonces, ¿cómo empieza o cómo es la situación estando ahí adentro? O sea, creo que tú mejor que nadie nos puedes contar qué pasa ya que estás ahí pues, con todo esto. Mira, para mi mala suerte, a mí se me ocurrió que me apasionara, yo creo que el deporte donde hay más machismo y hay más machistas. O sea, Sí. el box tiene 14 años
solamente 14 años que se aceptan las mujeres en el ámbito profesional. En el ámbito boxístico, no profesional, perdón. En el boxeo no se aceptaban mujeres. O sea, te estoy hablando de que la Barbie Juárez es una de las más conocidas. Ella lo tuvo que hacer de manera clandestina y de manera ilegal, por ejemplo, al principio. Y después les tocó subirse sin una protección, sin unos trajes adecuados, a que les gritaran majadería y media. Entonces, digo, no fue algo que yo pensara en ese momento. Yo solo pensaba en lo que me estaba apasionando y que además sabía que era muy buena en ello. Y al principio no dimensioné tal vez lo que estaba viviendo, porque hemos normalizado muchísimas cosas que nos discriminan y que nos hacen a un lado, ¿no? Y que incluso son un tanto ofensivas, como los comentarios que me hacían de: Tigre, no manches, ¿cómo le haces para traer a esa vieja si tú también eres vieja? Y yo... Wow, pero como eran mi promotor o mi representante, pues tenía que guardar silencio para que no me quitaran peleas, ¿sabes? Cuando seguramente si me lo preguntaran ahorita les voltaba un bofetadón, ¿no? Claro. Tuve una muy mala experiencia. Digo, varias, pero así de las más marcadas. Cuando ya soy campeona del mundo, ya soy campeona de peso completo, seguía yo viviendo en Ciudad de México. Y me habló la productora de mi promotor y me dijo: oye, Tigre, estamos aquí en la Ciudad de México, vamos a grabar todas las campeonas del mundo en spot en Televisa para la nueva etapa del box, ¿no? El nuevo año, no me acuerdo que era 2016, 2017. Y me dijo: ¿por qué no estás aquí? Y le dije: no, Pati, pues la neta es que yo no sabía nada, ¿no? O sea, bueno, pues déjame ver qué onda y te lanzas, arréglate y vente. Y me volvió a hablar como a los 2 minutos. Me dijo: Tigre, la neta es que no vengas. O sea, literal, me acaban de decir que pues a ti no te invitaron porque tú no usas vestido y que quieren a las campeonas. Y yo... ok. O sea, en ese momento, obviamente, me enojé, me desilusioné, pero siempre he tenido muy claro que hay mucho por enseñarle a la gente, que hay mucho por progresar, y que no hay mejor manera que enseñar con la práctica, ¿no? Entonces, mi objetivo era hacerle ver a la gente con mis acciones, desde arriba del ring y abajo del ring, que no tenemos realmente diferencias, ¿no? No tenemos por qué hacer esas diferencias ni por qué discriminar. Y dije, bueno, con el tiempo esto lo iremos cambiando, ¿no? Eso fue una de las situaciones, por ejemplo, más complicadas, que después dije: no puedo normalizar eso, no puedo quedarme callada, porque vas concientizando, ¿no? Y bueno, eso, y ni hablarte de los sueldos, eran una grosería la diferencia de los sueldos de nosotras a comparación de los hombres, la visibilidad ante medios de comunicación, la frecuencia de las peleas, el cómo nos hablaban, el cómo nos trataban. Y bueno, en particular a mí, por ejemplo, cuando bajo de división, pues ya sabían, ¿no? Yo siempre he sido muy abierta con mi sexualidad y era como la gordita lesbiana. Y entonces de repente bajo de peso y decide: y no chingues, ¿cómo? A ver, pero ¿cómo le hiciste? O sea, ahora ya es la lesbiana que se ve más como vato, porque así se expresaban, y pues se ve mamada, y ¿cómo le hiciste? Y seguramente estás haciendo algo que no debes hacer, metiéndote algo, y era como: no, pues te invito a entrenar conmigo, a que comas conmigo, a que vivas conmigo, y vas a ver que puedes hacer cualquier cambio, ¿no? No necesitas una fórmula mágica, ni mucho menos, ¿no? Nosotros somos capaces de moldear nuestro cuerpo como queramos. Y la verdad es que me enfrenté a diferentes situaciones así, pero siempre tenía yo bien fija la meta de: voy a hacer que cambien su mentalidad con mis acciones de manera positiva, ¿sabes? No respondiendo de una manera negativa, ni mucho menos agresiva, porque sí creo que agresión genera agresión, ¿no? Y una cosa es que me encante tirar fregadazos arriba del ring, y otra cosa es que abajo sea una persona agresiva, y la gente se confunde mucho con eso, ¿no? Ajá. Pero algo que les he dicho es: en la vida me he peleado a trancazos abajo del ring, o sea, jamás ni lo haría, ¿no? Ok, sí, ¿no? Claro. No, y además me llama muchísimo la atención la anécdota del vestido. O sea, pareciera nada, pero es súper fuerte. No, pues claro. O sea, es súper fuerte, porque ahí confirmamos también que como sociedad
el machismo nos tiene... No tienes O sea, idea. y me incluyo. ¿Por qué? Porque al final todos estamos crecidos con una cultura así Sí, sí. y nos hemos ido deconstruyendo y a mí me encanta todos los días decir, hoy me puedo construir en esto, hoy puedo aprender esto y así, ¿no? Vamos evolucionando. Pero eso en particular es como... O sea, estamos acostumbrados, o los hombres sobre todo, a que la mujer es vista como un objeto. O sea, tú te tienes que ver así, 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 porque a mí me gusta y porque así está bonito. Y si no eres este prototipo que yo quiero que seas para lo que sea que vaya a ser, publicidad, un comercial, una foto, lo que quieras, entonces tú no. Sí, o sea, sí. tú no cuentas, tú no eres válida. Pues es que puedes ser la mejor en lo que quieras, pero si no te ves como a mí me gustaría que te vieras, híjole. Sí, eso mejor te está... escondo. Claro, está súper cañón. Y yo creo que justo en esos momentos en el que nos quieren esconder o callar es cuando más hay que hablar. Y Así más es. hay que salir Sí, en ese visibilizar. momento no actué. Así pensé que actuando de otra manera iba a ser distinto, pero bueno, resultó. No, pero además está bien. O sea, está bien porque, una, son experiencias y otra, también a ti te dio la pauta para hacer conciencia y decir, a ver, aquí hay Sí, algo claro. que está pasando y Sí, hay porque que desde hacer un algo. principio yo gano el campeonato mundial y pues te aseguro que si le preguntas a 10 mexicanos, ninguno de esos 10 va a saber que el primer boxeador fue mujer. Porque está Andy Ruiz, que es un boxeador que todo el mundo conoció, que lo sacaron en TV Azteca, que lo becaron, le dieron patrocinios. Y él ganó el campeonato como 6 años después que yo. Y me acuerdo que estaba yo viéndolo porque lo estaba apoyando. Gana y dicen en televisión, en televisión azteca, el primer mexicana en convertirse en campeón de peso completo. Y yo así, o sea, sentí así de mi corazoncito y dije, no mames, estaba con mi esposa y ella es como más expresiva, más explosiva. Que no mames, ¿cómo van a decir eso? No, hay que hablar, hay que decir. Y dije, güey, claro, o sea, digo, desde que me entregan el cinturón cuando gano el campeonato de peso completo, fue una ceremonia X. O sea, ni siquiera fue ceremonia, ¿sabes? Cada martes hacen una cosa que se llama martes de café, en la que dan las noticias del boxeo. Y me entregaron, o sea, era algo histórico. Claro. Era algo único. Y más para México, ¿no? Y más para los mexicanos. Y más para un organismo que se supone que es mexicano, que es el Consejo Mundial de Boxeo. Sí. Pero no, ni siquiera estaba el presidente. Me entregaron mi cinturón así de, qué bueno que ganaste, ¿no? Órale, a su casa. Y fue Wow. como, órale. O sea, de verdad Sí. yo dije, ya gané el campeonato, van a llegar patrocinios, me van a agarrar en la tele, o sea, va a ser increíble. Y fue así como de... La soledad después de la gloria, literal, fue como de el silencio. Y dije, ups, creo que no era lo que esperaba, ¿no? Claro, Y qué así. fuerte. Y además el shock, ¿no? De que a veces sabemos las cosas porque sabemos el tipo de sociedad en el que vivimos, Sí, sí, sí. pero vivirlo Sí, ya que te toca es es distinto. otra cosa. O sea, es otra cosa Sí. completamente. Y repito una frase que igual siempre digo, lo que no se nombra no existe. Ujú. Entonces, es nuestra tarea hoy nombrarlo y hacer visible todo esto que sigue pasando, porque sigue pasando. Hace poquito vi, bueno, hubo un comercial de maquillaje, creo, de esta chica, es una chica trans, esta chica Wendy Guevara, Ajá. que es chica trans, pero anunciaron de que la primera mujer trans que es la imagen de tal, ¿no? De Mac. Y entonces salió otra que dijo, es que no es la primera mujer trans. Y yo sé que al final son 2 mujeres trans, ¿no? Pero a lo que voy es que siguen pasando los años y seguimos invisibilizando cosas Claro. de personas de la comunidad, ¿no? En ese momento, en el momento de la otra chica, a Mac no le convenía A decir Mac que no era... le convenía. Que era chica trans. Ahora sí, porque es un Claro. furor, ¿no? Entonces sí, es Sí, como no, porque ahorita ridículo. todo el mundo, y sobre todo hablábamos hace rato, ahorita en junio todo el mundo quiere ser gay, todo el mundo apoya a la claro. comunidad. Sí, todos- sí, sí. Entonces, eso también está bien cañón. Y al final de cuentas, por ejemplo, igual el tema de los salarios que decías. No. Ese es otro tema que lo seguimos viviendo No tienes en idea. muchos ámbitos. Sí, 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 en todos. Y en el boxeo yo me imagino que también... Es que la diferencia... Digo, no sé en números, pero sí quiero pensar Tú le puedes que... echar una diferencia de 6 ceros. Wow, Ah, o sea, es lo que digo. ¿Cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es Sí, posible sí. que caigamos en eso? Y está cañón. Y ahora yo quiero preguntarte algo
un poquito más personal quizás. Sí, claro. Pero en este tema del boxeo obviamente pasa todo esto, te empiezas a enfrentar con estas cosas y te das cuenta que no es tan color de rosas como creías. O sea, no te pegó, o sea, emocionalmente no fue un shock o fue un... ¿Crees tú que fue como el coraje de decir, no, pues de aquí no me muevo? O más bien decir, no, pues me pegó cañón, caes en depresión, porque mucha gente cae, ¿no? En Sí, depresión. ¿O cómo en ese fue? momento no. ¿Ok? O sea, todavía no. No era, o sea, sí fue como un... No, yo voy a seguir dándole y voy a seguir marcando la diferencia y hacer que la gente entienda y aprenda y bla, 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 bla. Pero sorpresa. Cuando bajé de división, me ofrecen la pelea por el campeonato mundial de peso supermedio. Uh-huh. Y todo comenzó con el ataque de 3 mujeres afroamericanas. Una de ellas que había vencido en peso completo. Otra que era mi siguiente rival, era la campeona del mundo en ese momento. Y otra chica que era mi siguiente objetivo, ¿no? A vencer. También campeona del mundo, pero en otra división. Y dijeron que yo era hombre o que estaba utilizando sustancias ilegales en el deporte. No. Entonces, yo dije, sáquense. Yo estaba en preparación y dije, a mí me interesa mi preparación. Digan lo que quieran, hagan lo que quieran. Mi mamá se agarraba en redes sociales y taca, 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 yo no contestes nada, o sea, no te enganches, mi esposa también. Y al final, digo, también la entiendo porque si le hubieran dicho algo a ella, pues yo también salto como un león, ¿no? Claro. Pero trataba como de mantener las aguas calmadas porque yo estaba enfocada en mi preparación y ganarle a quien estaba hablando de mí el campeonato de manera justa, legal y darle en toda su madre. De verdad lo pensaba así. Claro. Pero mi promotor, por ejemplo, me dijo... Pásame todas las fotos que tengas de cuando estabas embarazada y el acta de nacimiento de tu hija, güey. ¿Por qué, güey? O sea, te tengo que demostrar que soy mujer cuando me conoces desde hace años. O sea, ¿cómo? ¿No? Incluso un día estaba haciéndome yo depilación láser en el área de bikini y le digo a la chica que me atendía siempre, le digo, oye, ¿sabes qué, Marce? Te voy a llevar para que a ti te pregunten si sí soy mujer o no, porque a ti te consta que soy mujer, ¿no? Y tú estaba botada de la risa porque estábamos con toda esta controversia. Traté de responder de una manera pasiva. No fui agresiva en ningún momento. Porque además sí me sorprendía que las primeras atacantes así tan grotescas fueran mujeres y que además fueran mujeres de color. ¿Sabes? Sí. Que han sufrido un chorro de racismo, de discriminación, que a las diferencias, o sea, sí son cañonas todavía. Y dije, pues entonces estas morras no han aprendido nada, ¿no? Claro. O sea, o creo que su miedo, pues es bastante, ¿no? Hablando de mi rival o de las que tenía yo como posibles rivales. Y peleo. Para esto fue todo un rollo porque casualmente no llegó mi visa. Yo había perdido mi visa para poder ir a Estados Unidos a pelear. Se estaba abriendo una puerta para las mexicanas porque ya no eran llamadas a Estados Unidos para pelear. Y esto, pues, te estoy hablando de mejores sueldos, mejores plataformas, más peleas. El punto es que se retrasó mi visa. Casualmente llegó una semana después, pero se volvió a dar la fecha de pelea. Voy y peleo. Antes de pelear me fui a una preparación. Me fui a la altura. Muchos atletas hacemos preparaciones en zonas altas porque nos ayuda en la cuestión de cardiovascular, ¿no? Okay. Y por primera vez en la historia me hacen una prueba de doping. Por primera vez en la historia me refiero a cualquier boxeadora. Yo desde el 2019 firmé un acuerdo, era parte de una campaña que se llama Boxeo Limpio, en el que en cualquier momento te podían hacer una prueba de doping justo para que fueran un deporte limpio. Cuando yo peleo como peso completo, me hicieron una prueba de doping terminando la pelea. Pero estoy hablando de estas pruebas de orina con las tiritas reactivas, ¿no? Que realmente te sacan sustancias como cannabis y cosas así, creo. No estoy como muy bien informada qué es lo que... sustancias que salen ahí. Pero, casualmente, cuando voy a comenzar mi preparación en diciembre, era en diciembre porque iba a pelear en enero, me hacen una prueba de sangre y orina
WADA, que es el organismo que se encarga de hacer estas pruebas a nivel mundial. Ok. Y dije, bueno, pues es que esto es una pelea más importante, más vista, ¿no? Ya en Estados Unidos pues ya es otro rollo. Ok, listo, primera prueba pasada. Luego me vuelven a hacer otra prueba. Luego mi promotor me pide una prueba de niveles de testosterona. Y luego me hacen otra prueba. O sea, en total me hicieron 5 pruebas, cuando se supone que es 1 o 2. Pero el que nada debe, nada teme. Y entonces yo dije, no, pues que me hagan las que quieran. Llegué a Texas, donde fue mi pelea. Después del pesaje, que es un día antes de la pelea, me vuelven a hacer otra prueba. Fue muy incómodo porque no me podían hacer de sangre, porque no me causara algún moretón, Entonces solo fue de orina. Pero la señora era una señora ya de la tercera edad que cuando yo termino el pesaje me están entrevistando y yo ya tenía 2 tipos custodiándome todo el proceso del pesaje, de las entrevistas, de firma de los guantes que vas a usar y todo esto de lectura de reglamento, para que no me les escapara para tomarme las muestras, ¿no? Uh-huh. Entonces me llevaron hasta el hotel, llegaron hasta mi habitación, entró esta persona y la tuve durante 5 horas porque no podía hacer pipí. Wow. Porque su cabeza, yo la tenía aquí. O sea, tenía que estar ella viéndome como para no hacer trampa, pero es algo bastante intimidante. Claro. Tener a una persona que no conoces viéndote tan de cerca para que tú hagas en un frasco, ¿no? De verdad tardé muchísimo. Mi esposa no pudo ir conmigo. Entonces yo le hablaba por teléfono y le digo, amor, no puedo hacer pipí. Me dice, no manches, no puedes hacer esperar a la viejita ahí tanto tiempo. Le digo, no, a mí ya me dan las piernas, ya tomé agua, ya tomé Gatorade, ya tomé ta. Después de 5 horas puedo hacer pipí. Se van con la muestra. Peleo. Gano 2 títulos mundiales. Y bajando del ring, me hacen otra prueba. Así bajando, me vuelven a custodiar. Y en camerinos me hacen otra prueba de sangre y orina. Esta vez ya no tardé en hacer pipí, ya porque ya traía toda la emoción. Y además, bueno, la chava que me tocó, la custodia, estaba aquí parada. Era mucho más fácil, ¿no? Que tener a alguien acá. Gané, regresé a México, se hizo una ceremonia como la que hubiese esperado en el primer campeonato, en el peso completo. Estaban todas las campeonas del mundo, o sea, todas las que yo admiraba, dándome las gracias porque fueron a anunciar que abrían de nuevo las puertas para el boxeo femenil mexicano en Estados Unidos. Me ofrecieron un nuevo contrato, me ofrecieron una campaña en Estados Unidos para empoderar a las niñas. Y dije, wow, qué padre. Aguanté los insultos de estas chavas, aguanté chorro de cosas, tantas pruebas, tantas dudas para esto. Y una semana después me habla mi promotor y me dice, saliste positiva en pruebas de dopaje. Y yo, ¿cómo? O sea, estaba yo en un partido de fútbol de mi hija la chiquita y fue como, no manches, es una broma, ¿no? Y me dijo, no, saliste positiva. Entonces, para no hacerte el cuento como muy largo, de las 5 pruebas que me hicieron, en la que tardé 5 horas, o sea, en la única que fue solo de orina, salí positiva en una sustancia que se llama estanosol, que es un derivado de la testosterona, que ayuda a la producción de músculo y pérdida de grasa. Pero en las demás no. Okay. Tuve que invertir en científicos, técnicos. Tuve que ir a Estados Unidos porque cuando tú haces pipí, tienes que poner la muestra en 2 frascos, A y B. ¿Para qué son los 2 frascos? Justo para estas situaciones, ¿no? Cuando sale positivo uno, abren el segundo para ver si no fue un falso positivo. Pero yo tuve que viajar a Estados Unidos y te digo que esto salió todo en mi bolsillo. No es como que, sí, córrele, ve. No. Claro, ok. Fui para que abrieran la segunda muestra. La segunda muestra la abrieron. La verdad es que no fue como el protocolo que yo esperaba. Porque estaba en juego mi carrera. Y cuando veo que era algo como... El tipo abrió el frasco y agarró una jeringa y entonces lo ponen en 3 frasquitos, ¿no? Uno positivo, uno negativo y el tuyo. Y cuando veo que la jeringa entra con el positivo, dije, pues es que a lo mejor ahí se contaminó, el otro. Y piensas 1000 cosas. Llegó el resultado, llegó mucho más tarde. Normalmente tardan 1 semana y tardó 2 y salió positivo también, pero salió totalmente distinto al otro. O sea,
las 2 muestras que eran la misma pipí salieron diferentes, ¿sabes? Con concentraciones diferentes. Como si, el ejemplo que les pongo siempre es, como si hoy el doctor te dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer, ya tienes metástasis en todo el cuerpo. Y después te dicen, ¿sabes qué? Sí tienes cáncer, pero nomás en un dedo. O sea, así fue la diferencia, ¿no? Sí, de concentración, que estaba así como que en esta había tomado mucho y en esta había tomado menos, ¿no? Dije, pero ¿cómo es esto posible? Hubo un químico que trabajó en Bada, en España, y se ofreció a trabajar en mi caso cuando se dio cuenta que estaban alteradas las pruebas. Y me dijo, tú puedes demandar a Bada porque esto está mal. Se hizo toda una investigación que se explicó con peras y manzanas y palitos para que todo el mundo pudiera entenderlo y yo pudiera zafarme de este embrollo en el que me habían metido, porque me estaban quitando mis títulos y me iban a suspender durante unos meses. Esto fue en el 2020 y justo cuando me dan la resolución entró el mundo en cuarentena. Entonces recibí una llamada de teléfono. Pese a todas las pruebas que di, pese a todo, de hecho hay un video en YouTube que pueden ver y está así como bien desmenuzado, me dijeron, no, pues que el presidente Mauricio Suleimán, que es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, me dijo, campeona, pues te quitamos los títulos, se los regresamos a la ex campeona, cosa que además no se hace. Cuando ha salido algún boxeador positivo, el título queda vacante. ¿Qué es esto? Que puede pelear cualquier otro por él, ¿no? Porque al final ya le ganaste al otro. Sí. Le regresaron los títulos y me dijo, y te suspendemos 9 meses. Esos 9 meses se convirtieron en 2 años entre pandemia y que mi promotor hizo nada por ayudarme, ¿no? ¿Por qué fue esto? Obviamente por mi expresión de género. Porque ya no era pues la gordita que se ganó un título. No, ya era la lesbiana abierta, andrógina, que está haciendo un chorro de ruido. Nosotros no queremos esto, porque las palabras del presidente del Consejo Mundial de Boxeo es, a mis damitas hay que cuidarlas. Ay, no. Entonces era como, ¿qué? Y 2 años después, sin pelea en puerta, llegaron y tocaron a mi casa y me volvieron a hacer otra prueba de orina y salió positiva en anfetaminas. Y volví a hacer un estudio. Me fui a la Ciudad de México cuando llegaron a las 6 de la mañana. Incluso iba a llevar a mi hija a la escuela y la tuvimos que mandar con unas amigas porque no podía llevarla yo y tenía que hacer esa prueba porque yo todavía quería seguir peleando. Entonces me llegó el resultado según positivo en anfetaminas. Voy a la Ciudad de México y me hago una prueba capilar. El cabello te puede indicar qué sustancias consumiste, más o menos en qué periodo, en qué cantidad, y te abarca 3 meses. Y esto tenía un mes que me había sucedido. Obviamente salió negativo. En el momento en que veo que sale negativo, que me estaban otra vez montando esta farsa, le dije a mi esposa, me retiro del boxeo. Ahí sí caí en depresión. O sea, ahí sí me di cuenta que a como diera lugar me iban a sacar. Me querían sacar. Wow. Y la verdad es que yo estaba por una pasión y por un bien emocional. No iba a estar luchando de esa manera, o sea, afectándome tanto emocionalmente contra pues ese machismo tan agresivo, ¿no? Sí, o sea, Esa y al final de discriminación. cuentas, es que qué desgastante debe ser. Muy. O sea, es un desgaste de energía y es un Muchísimo, desgaste en todo, o sea, sí, en todo. O sea, y luego no te deja pues hacer muchas cosas en la No, vida. O nada, sea, eso sí, te tiene sí. ahí, te tiene ahí, te tiene ahí. Entonces, wow, o sea, decisión muy fuerte. Sí. Haber tomado esa decisión, creo que sí, mis respetos, muy fuerte. Pero, híjole, a veces creo que tenemos que llegar a esos extremos. Una, por paz. Sí, La definitivamente. verdad, o sea, Ay. por paz mental. Sí, Ya sí, te sí. va a regañar la Sí, productora. sí, perdón. Te va a regañar y aquí andamos moviendo el micrófono. Sí, o sea, realmente creo que por paz Sí. sí es válido. Qué fuerte que tengamos que llegar a eso. O Sí. sea, nosotros como parte de la comunidad, de verdad, qué fuerte que tengamos que caer en eso por vivir en una sociedad que está haciendo todo mal. O sea, por Bastante complacer mal. un machismo que Así es. viene de años y años. Entonces,
creo que nos toca ahorita hacer esa parte de deconstrucción, de visibilizar y de hablar. Y me siento muy agradecida de que hayas aceptado estar acá y poder hablar del tema, ¿no? Porque para mí sí es importante visibilizar este tipo de cosas. Sí. Necesitamos un avance, o sea, como sociedad necesitamos hacer cambios y este tipo de cosas son las que necesitan ser escuchadas. Entonces, pues wow, mis respetos, te admiro mucho, eres una persona súper valiente y que creo que además ahorita pues sigues, o sea, tal vez ya no estás como tal, ¿no? En el boxeo, pero sigues, ¿no? O sea, yo te veo muy activa, ¿no? En redes sociales y siempre levantando la voz ante injusticias, ante cosas que suceden. Tu historia, la verdad es que, digo, no la conocía súper a fondo, pero sí tenía noción porque, pues, es muy sonada y eso está súper padre. Entonces, te felicito mucho, ¿no? Por no dejar que eso quedara ahí, por no dejar que... Bueno, ya pasó, pues ya. Porque al final esto es un precedente para las futuras generaciones, los que vienen en el boxeo. O sea, tiene que ser diferente. La historia tiene que ser distinta. Sí, por supuesto. De aquí en adelante. Y bueno, ahora que estamos en medio de los Juegos Olímpicos y todo este show, la historia tiene que ser diferente para todos los atletas, en todos los deportes, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una situación que a mí o sea, me saca mucho de onda a veces como la gente opina o habla o dice cosas que llegan a ser súper hirientes y que realmente no sabes cómo le está pasando la otra persona, ¿no? En este caso, híjole, yo creo que les está lloviendo, también lo hablábamos hace rato, les está lloviendo bien feo a las personas trans, ¿no? Sí, ahorita en los deportes. Muchísimo. Entonces... Es una cuestión bastante controversial que yo también tengo muchas dudas, ¿no? O sea, y no me refiero a poner en juego o en duda la voz de las personas trans, pero muchas dudas que obviamente yo también cuestiono y digo, qué padre, ¿no? Y voy aprendiendo, ¿no? Y al final esa es la tarea de todos, ir aprendiendo y entendiendo que, pues que podemos, ¿no? O sea, estamos y podemos. Y bueno, sí me gustaría que nos dieras tu opinión en ese punto de los Juegos Olímpicos de manera general, que ese es un tema, es una parte, y otra parte, el tema de las personas trans. Porque tú eres la viva voz de que el cuerpo se puede moldear como querramos y podemos lograr lo que querramos. Sí, entonces, claro. Aparte es padrísimo eso. Sí. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? O sea, la parte de las personas trans. Mira. Híjoles, es un tema bien complicado. Y desafortunadamente, siendo realista, o sea, y es mi opinión, ¿ok? Porque tampoco soy experta en eso. Pero hay un camino muy, muy largo por recorrer. Como ejemplo está el box. O sea, te hablo de lo que yo viví. El boxeo femenil y el varonil tienen ciertas diferencias. Como por ejemplo, para un campeonato del mundo, los hombres pelean 12 rounds y las mujeres 10. Las mujeres peleamos 2 minutos y los hombres 3. Esto lo puso como reglamento el Consejo Mundial de Boxeo. Ojo, no es el único organismo, hay otros más, pero este es como que el que se creía, digo el que se creía porque va tambaleando, como el manda más. Ellos pusieron esta regla argumentando que científicamente las mujeres no podíamos boxear 3 minutos ni 12 rounds. Okay. Esto es única y exclusivamente machismo. Porque no es cierto. Yo entrené toda mi carrera con hombres. Yo entrené toda mi carrera el doble que mis compañeros. Y jamás, te puedo decir que jamás dije, por ser hombre sí está más cañón. No, es una cuestión de disciplina, determinación, si quieres genética. O sea, no estoy hablando de hombre o mujer. Estoy hablando de una genética que traes como atleta, una mentalidad y hay algo en nosotros distinto, ¿no? Entonces, esto nada más era como para mantenernos aquí abajito como sus damitas, ¿sabes? Sí. Porque no hay ningún estudio que demuestre tal estupidez, ¿no? O sea, yo mis campamentos los hacía de 12 rounds con 4 minutos y únicamente los bajaba para adecuarme a los tiempos de pelea, ¿no? Okay. Entrenaba 8 horas al día. Entrenaba 3 o 4 veces durante el día, ¿no? Entonces, imagínate
si tenemos que empezar por cambiar este tipo de cosas entre hombres y mujeres, todo lo que se tiene que hacer con estos cavernícolas para que entiendan que una mujer o un hombre trans tienen las mismas posibilidades que un hombre o una mujer cisgénero, ¿sabes? Sí. O sea, Claro. olvídalo. Y es que si nos vamos a esas, es justo, o sea, todo depende de tu disciplina, de Todo. cuánto le trabajes. O sea, ¿por qué si tú le trabajaste? O sea, me vienes a poner, vienes a poner en duda mi entrenamiento y Es todo lo que correcto. me costó a mí entrenar y ser lo que soy y llegar a los récords que tengo, digamos, Sí, como sí, sí. atleta. O sea, ¿por qué poner en duda porque soy hombre o porque soy mujer? O sea, No. yo sí creo realmente que es que el cuerpo se puede trabajar. O sea, y Todo. lo decíamos, el límite está en nuestra mente nada más, Así porque es. el cuerpo lo podemos trabajar Ujú. como querramos. Entonces, sí sé que es un tema súper controversial, como esta parte de las personas trans, pero yo sí creo que al final de cuentas, seas hombre o mujer, No, el eso cuerpo no se puede importa. trabajar. Mira, ¿sabes? Creo que sí es chamba de todas nuestras hermanas trans de hacer atletas, ¿no? En este caso, de hacer como este ruido y de demostrar, incluso de manera científica, ¿sabes? A papelito habla, de decir, hey, aquí Sí. no hay ninguna diferencia. Irlo demostrando y actuando, hablando, levantando la voz y participando en diferentes disciplinas. Creo que es la Claro. única manera, porque si no, de verdad que hay gente todavía Sí. muy retrógrada. Exacto. Mira, de ti decían que eras hombre porque se sentían como intimidadas por tu fuerza o por lo que sea. o por un cambio físico. Claro, ¿sabes? entonces pues nos vamos a lo contrario. Pues sí. Pues es que entonces tú estás demostrando que no depende de Sí, si soy claro hombre o que no. mujer, ¿no? Así es. Para lograr las cosas que logro. Sí, sí, sí. Entonces es como, aquí está la muestra, ¿no? Ujú. Entonces sí, está muy cañón. Y ahora que estamos en medio de los Juegos Olímpicos, híjole, yo no sé cómo, la verdad es que no me he puesto a investigar de fondo a los atletas que están participando, pero igual, o sea, es otro mundo, ¿no? Sí. Y también me imagino que el ambiente que no vemos nosotros de este lado, pero es un ambiente también que se vive, que seguramente... De por sí es bien pesado, ¿no? Y bueno, si hablo de los pobres atletas mexicanos, es una pena lo que están haciendo en CONADE. Ahí me quedo. No más digo eso. Me da gusto ver la visibilidad que hay para la comunidad. Sí ha cambiado, o sea, rotundamente. Pero la verdad es que creo que todavía hay muchísimo por hacer. O sea, me da un chorro de gusto ver familias homoparentales, lesboparentales ahí, chavas lesbianas, o sea, abiertas, hombres, que además portan la bandera de la comunidad. Claro. Eso a mí me da un chorro de gusto porque justo también ayuda a que la gente se quite de todos estos tabúes, ¿no? Sí. O sea, me pasa, por ejemplo, cuando a mí mis hijas, aparte les encanta, sobre todo a la grande, decirme así de, oye, mamá, y entonces la gente en la calle así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que mamá? Y entonces ahí estoy yo de, sí, o mi esposa, no, mira, y entonces explicamos, ella es mujer y aunque parece hombre, no es mujer, lo que pasa es que es andrógina, hace ejercicio, bueno, no sé qué, porque ahora pues estoy en el gimnasio y claro que me estoy moldeando, pues quiero estar grandote, quiero estar así cuadrada, ¿sabes? Me encanta mi parte andrógina, me fascina mi Sí. parte masculina. Entonces, creo que en estos juegos en particular ya hay una diferencia y puede marcar un precedente y un antes y un después para lo que sigue. Claro. Que puede ayudar para la comunidad trans y para la comunidad en general, ¿no? Sí. Porque hay más visibilidad. Hace falta un montón de cosas, de verdad, Sí. un montón. Pasan cosas en diferentes países que todavía a mí no me caben en la cabeza que pueda haber gente tan ignorante o tan cruel. Lo que decías de las redes sociales, la gente no es empática y la gente, el celular y las redes sociales son un arma Sí. terrible porque se atreven a escribir cada cosa Cada que cosa. es sorprendente. O sea, de Sí. verdad, hay Totalmente. muchas personas que se creen con el valor de lastimar, ¿sabes? Claro. Y eso está bastante mal, pero Sí.
Sí estoy muy contenta con lo que veo en los juegos, pero espero ver más. O sea, sí es claro. un buen inicio, pero sí espero ver Al final mucho, de cuentas, pasos chiquitos o grandes, pues ahí vamos Son como pasos hacia comunidad. adelante. Exactamente. Todo cuenta. Entonces, es eso justo, ¿no? A veces dicen, es que ¿para qué las marchas? Y para qué, ahí vas otra vez a contar tu historia, ahí vas otra vez a decir esto. Es que es parte de hacernos visibles, Claro, es que es parte todo de el tiempo, levantar y la se voz. tiene que repetir y repetir Claro. y repetir y repetir. Totalmente. O sea, y justo lo que dices, alzar la voz. Yo cuando me retiré no pensaba decirlo. Tardé 3 meses en poder hablar del tema y decido hacer un video. Ujú. Y se hizo un revuelo así, pero... Y me buscaron colectivos y un chorro de situaciones que no esperaba. Y llegaron y me dijeron, tienes que quejarte con Conapred. Y pues, ¿quién es Conapred? No, pues yo no sabía. Y entonces ya me doy cuenta que... Pues que puedo hacer más, ¿no? Sí. Y que más que un tema legal, porque yo quiera ganar una demanda, ¿no? Puse una queja en Conapred. Pero porque quiero que ese reglamento que a mí me jodió la carrera, no le joda a otras. Claro. ¿Sabes? Sí. O sea, si me pasó a mí, es por algo. Siempre creo que todo pasa por algo. Y si yo puedo marcar esa diferencia para que las chavas del día de mañana no pasen por lo que yo pasé, pues adelante. Porque no tienes idea la cantidad de chavitas, de niñas que me escriben diciéndome, yo no quiero debutar porque tengo miedo que me pase lo que a ti te está pasando Wow. o te pasó. Sí. O sea, de verdad hay un miedo que tenemos que quitarle a la comunidad. Sí, totalmente. Y al final, o sea, es súper bonito porque terminamos siendo inspiración para otras personas. Sí. O sea, tú eres una historia, ¿no? De inspiración y que al final es un precedente para las futuras generaciones y eres de inspiración y sabemos que aquí pasó algo, pero a ti ya no te va a tocar porque Así es. hubo alguien, ¿no? Que en su momento decidió levantar la voz y decir, a ver, aquí hacemos ruido, ¿no? O sea, Es correcto. tal vez no va a pasar nada ahorita, pero el ruido ya lo estamos haciendo. Sí. Entonces, sí creo que estas historias son bastante importantes, bastante bonitas y repito, gracias de verdad por hablar, gracias por estar acá y sobre todo por no quedarte callado, o sea, por No, querer claro. hacer visible este tipo de historias Sí, que claro. son bastante importantes para la comunidad y bastante inspiradoras. Entonces, pues muchas gracias, No, gracias y a ti por se el nos espacio. fue el tiempo Qué bueno. como agua, súper rápido, ni lo sentí. Pero muchas gracias de verdad. Gracias a todos de verdad por estar aquí. Me siento súper contenta con este episodio. Creo que bastante nutritivo. Hablamos de cosas súper bonitas, súper interesantes. Sí. Y que espero que les sirvan no a solo un poquito de personas, sino a todo mundo que sé Sí, sí. que les va a encantar. Entonces, muchas gracias nada más. Si nos quieres dejar tus redes sociales para que las personas te encuentren. Por si no te siguen. Muchos Sí. te siguen, pero por si hay alguno no, tus redes sociales. Así estoy. Tigre Jiménez. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en X, ¿no? Ahí estoy. Perfecto. Pero bueno, Instagram es como el... Sí, Boom. sí. Ahí. Exactamente. Bueno, pues aquí lo tienen, Tigre Jiménez, y mi nombre es Evelyn Virgilio, recuerden, y nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.